Bienvenidos a todos a esta tercera temporada de Geoseminarios, donde tenemos pláticas magistrales y también geoseminarios tesis. Y justo el día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer geoseminario tesis, dado por Beatriz Cosenza. Le agradecemos mucho que se haya hecho voluntaria en esta participación. Y bueno, los tenemos aquí pendientes con nuestra, ¿cómo se llama? Line-up de esta temporada, así que estén ahí pendientes en lo que es Facebook, Instagram, LinkedIn, porque vamos a estar subiendo nuestra temporada 3 con todos los seminarios que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, comenzamos con nuestro geoseminario introduciendo a nuestra ponente de hoy, que es la doctora Beatriz Cosenza Muralles, quien nos hablará del estudio del ciclo sísmico del segmento de Jalisco-Colima, de la zona de subducción de México, a partir del modelado de datos de GPS de 1993 al 2020. Beatriz Cosenza Muralles es profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Tiene una licenciatura en Física Aplicada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una maestría en Geofísica de la Universidad de París 6, Pierre et Marie Curie, y un doctorado en Geociencias de la Universidad de Wisconsin-Madison. Durante sus estudios de doctorado, realizó una estancia de 1 año como visitante en el Instituto de Ciencias de la Tierra, ISTR, de la Universidad Grenoble-Alpes. Ha trabajado como consultora independiente, así como en puestos administrativos y de docencia en las universidades de San Carlos, Rafael Landívar, Galileo y Mariano Galvez, en Guatemala. Sus áreas de interés son la geodesia aplicada a la tectónica, específicamente aplicaciones de GNSS e INSAR, al estudio del ciclo sísmico, geofísica y métodos de prospección geofísica, específicamente métodos geoeléctricos. Pues bienvenida, Beatriz, qué gran trayectoria has tenido. Estamos felices de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y te cedo la palabra a ti. Muchas gracias a ustedes. Ok, vamos a hacer esta historia de la pantalla. Ya se ve todo bien ahí. Listo, súper. ¿Sí? Ok, bueno, entonces solo así a manera de precaución, ¿verdad? Tengo el UPS pitándome que no hay luz. Vamos a ver cuánto nos aguanta. La charla está programada para durar unos 40 minutos, pero bueno, comencemos, ¿verdad? Con los buenos días a todas y todos. Yo estoy muy contenta de estar esta mañana compartiendo con ustedes en este geoseminario de geolatinas. Este es un trabajo que yo realicé relacionado con el ciclo sísmico del segmento Jalisco-Colima de la zona de subducción de México, y en ese trabajo modelamos datos de GPS de 1993 a 2020. Entonces esta fue mi tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde estuve bajo la tutela de Charles de Metz, y de este trabajo publicamos 2 artículos en Geophysical Journal International, y en estos artículos además colaboraron como coautores Berta Márquez Azúa de la Universidad de Guadalajara, Joan Stock del Laboratorio Sísmico de Caltech y Enrique Cabral Cano y Osvaldo Sánchez del Instituto de Física de la UNAM, quienes previamente habían trabajado en la región y junto con DEMETS financiaron y levantaron los datos a lo largo de los años y produjeron publicaciones previas con la información disponible en distintos momentos. Y también está Rob McCaffrey, que es el autor de uno de los 2 softwares que utilicé para mis modelos y que me dio un soporte invaluable durante todo el trabajo de modelado. Entonces, dado que la audiencia en este grupo es muy diversa y con distintos backgrounds en geociencias, espero que todas y todos encuentren algo interesante en esta presentación. Entonces, déjenme solo asegurarme que esto está corriendo. Sí, voy a comenzar por dar una visión general del seminario. Primero voy a hacer una breve introducción a los principales procesos de las zonas de subducción que voy a discutir durante la charla. Luego les voy a mostrar mi área de estudio y voy a contarles acerca de las grandes preguntas que queríamos responder durante este trabajo. Luego les voy a hablar del set de datos que utilizamos y cuáles fueron sus características. Voy a describir brevemente los métodos que aplicamos para analizar los datos y seguidamente les voy a presentar mis resultados principales, así como algunas de sus implicaciones.
Luego voy a terminar con algunas conclusiones y luego pues ya les toca a ustedes hacer las preguntas. Entonces, empecemos con lo básico. Cuando hablamos de ciclo sísmico, nos referimos a la ruptura y la subsecuente evolución de los esfuerzos y deformaciones que llevan al siguiente terremoto. La palabra ciclo nos hace pensar en algo que se repite, pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el hecho de que un proceso sea repetitivo no significa que sea periódico, al menos estrictamente hablando desde el punto de vista matemático. Entonces hay que poner atención en esto. Entonces, usualmente nos gusta dividir el ciclo en estas fases. Tenemos la fase cosísmica, que es el terremoto, y es una fase rápida que dura unos segundos o minutos a lo sumo, y esta es seguida por la fase postsísmica, que corresponde a todos estos procesos que se desencadenan a partir del terremoto. Y esta parte posísmica pues puede durar días, meses, años, décadas, dependiendo del proceso que estemos considerando. La parte o fase intersísmica, que es lo que ocurre entre uno y otro terremoto, y entonces evidentemente se traslapa con los procesos posísmicos, o sea, con la fase posísmica, y también con la que se denomina fase presísmica, que consistiría en cualquier proceso que pueda ser considerado precursor de un terremoto y que usualmente nos damos cuenta que pasó hasta después de que ya pasó el terremoto. Entonces, ahora, ¿por qué nos importa el ciclo sísmico? Bueno, básicamente es un asunto de presupuesto. La amenaza sísmica está directamente relacionada con la energía elástica que se acumula en una falla. Y entonces este presupuesto de energía es lo que tenemos disponible para producir los terremotos. Lo bueno es que este presupuesto de energía puede gastarse y no solo en los terremotos, que sería el desplazamiento cosísmico, sino que también puede gastarse en otros procesos como el aftersleep u otros efectos posísmicos que ocurran en el plano de la falla, el creep o deslizamiento libre de la falla, y los terremotos lentos, que son fenómenos que se han observado en muchísimas fallas alrededor del mundo. Entonces, es importante saber cuánto hay disponible para producir terremotos, en dónde y de qué tamaño son esos terremotos que se pueden producir. Hablemos ahora de las zonas de subducción. Déjenme mostrarles esta animación que a mí me gusta mucho. Cuando hablamos de una zona de subducción, tenemos dos placas que convergen, y en este caso es una placa oceánica. ¿Me confirman si se ve el mouse, porfa? Una placa oceánica y una placa continental. Y entonces la placa oceánica se está subduciendo o metiendo debajo de la placa continental. Las flechas blancas les muestran la dirección del movimiento de las placas, y entonces le llamamos interfase de subducción a la superficie de contacto entre las dos placas. Aquí vemos la fosa o la trinchera de la subducción. Acá tenemos la costa, y aquí tenemos una estación de GPS que está midiendo la posición de un punto a lo largo del tiempo. Entonces, debido a la fricción que existe entre las dos placas, parte de la interfase se queda trabada. Entonces, en inglés lo van a encontrar como locked, y en español suele usarse el término bloqueada. Y entonces, debido a esto, se comienza a acumular una deformación elástica que también produce deformaciones en la superficie y que pueden ser medidas por medio de las estaciones de GPS. Entonces, hay una fuerza elástica que quiere regresar la placa a su forma original, y cuando esta forma elástica es mayor que la fricción, la parte bloqueada se rompe y se produce un terremoto, tal vez un tsunami y un desplazamiento repentino de la estación de GPS, que es lo que estamos viendo justamente ahora en la animación. Entonces, continuando con los procesos de subducción, veamos estas figuras en las que se muestran los elementos básicos de una zona de subducción. Acá está la parte de la interfase que se traba o que se bloquea y que entonces es susceptible de producir terremotos. En esta representación vemos que hay una capa superior elástica tanto en la parte continental como en la parte oceánica, y debajo tiene un manto viscoelástico. Entonces expliquemos esto un poquito. Le llamamos viscoelástico a un material que exhibe tanto comportamiento elástico como viscoso cuando está sufriendo deformaciones. La viscosidad la definimos como una resistencia a fluir,
y es un parámetro que depende de la temperatura. Entonces, una analogía clásica del comportamiento que depende de la temperatura es el caso de la cera, que se comporta muy distinto cuando está fría que cuando la vamos calentando. Entonces, siguiendo con la subducción, en la parte esta bloqueada donde ocurren los terremotos es lo que llamamos la zona sismogénica. Y entonces el desplazamiento cosísmico es el desplazamiento que partes de la falla sufren durante un terremoto. Entonces, esta ruptura ya dijimos que ocurre en segundos y que es seguida por los procesos posísmicos. Y hoy con ustedes quiero discutir 3 procesos posísmicos en general. El primero es el afterslip, que es un desplazamiento asísmico continuado en la falla luego del terremoto y principalmente ocurre en la interfase debajo de la ruptura, aunque también puede ocurrir en el área de ruptura y un poquito más hacia la superficie. Este proceso es un proceso no lineal que puede tardar días o meses y depende de la fricción en la interfase. El otro proceso es la relajación viscoelástica del manto, que es una respuesta del manto a la perturbación impartida por el fuerte empuje que ocurre durante el desplazamiento cosísmico. Ese puede durar años o décadas. Y por último está el rebloqueo o relocking de la interfase de subducción. Entonces, luego del terremoto, la interfase se bloquea otra vez y comienza a acumular de nuevo deformación elástica. Entonces, aquí va de repetir un término locking o bloqueo que además lo voy a seguir repitiendo durante la presentación, y entonces es importante que aclaremos qué significa. Cuando las fallas no están deslizándose libremente, sino que se quedan trabadas, comenzamos a adquirir una deuda. Entonces tenemos un déficit de desplazamiento y las placas lo que quieren es ponerse al día. Entonces, esto se traduce en una acumulación de deformación elástica en el tiempo y por lo tanto se produce una tasa de deformación. Entonces, la fracción del movimiento relativo entre las placas que no está siendo acomodada por un desplazamiento continuo y asísmico es lo que se llama locking o bloqueo. Aquí también me van a oír utilizar el término acoplamiento, pero el acoplamiento también puede tener otros significados, entonces no es necesariamente sinónimo, pero para fines de esta presentación vamos a decir que sí es sinónimo de locking y de bloqueo. Entonces, este bloqueo es una fracción o un porcentaje. Y por lo tanto, cuando hablamos de bloqueo o locking cero, eso significa que las placas se deslizan libremente y no se está acumulando deformación elástica, pero si en lugar de esto estamos hablando de un locking o bloqueo de 100% o bloqueo total, esto significa que todo el desplazamiento que debería estar ocurriendo está siendo acomodado como deformación elástica que eventualmente se tiene que liberar. Entonces vemos cómo el presupuesto de energía del que hablábamos, de energía elástica acumulada en la falla, depende de la velocidad a la que convergen las placas y de qué tan fuertemente bloqueadas estén. La buena noticia es que esta energía, como dijimos, puede gastarse no solo en terremotos, sino también en otros procesos como el afterslip. Y por eso es importante entender qué partes de una interfase de subducción están bloqueadas y cuáles son los procesos que ocurren en ella, no solo por curiosidad científica, sino que también para poder estimar cuál es la amenaza sísmica que hay. Entonces, ahora sí, vámonos a México. El segmento de Jalisco-Colima en la zona de subducción de México que vemos acá, que va paralela a la costa suroeste de México, acomoda la subducción de las placas de Rivera y de Cocos debajo de la placa de Norteamérica. Al sureste, la placa de Cocos está siendo subducida a una velocidad de unos 50 milímetros por año. En el caso de la placa de Rivera, la subducción pasa de ser casi perpendicular a la trinchera a una tasa de unos 40 milímetros por año, aquí cerca de la depresión de Manzanillo, y luego va siendo progresivamente más oblicua y lenta hacia el noroeste hasta llegar a unos 15 milímetros por año por acá. En los últimos 100 años, varios terremotos grandes han roto la totalidad del segmento de subducción, incluyendo los 2 terremotos de 1932, que tuvieron magnitudes de 8.2 y 7.8, los vemos ahí, la ruptura en amarillo, y ocurrieron con una separación de medio mes entre ellos. Luego tenemos el terremoto de Colima de 1973 de magnitud 7.6 en el lado de la placa de Cocos, el terremoto de Colima, Jalisco de 1995 de magnitud 8 ahí en anaranjado, y el terremoto de Tecomán de 2003 de magnitud 7.5 en azul. Entonces podemos ver cómo una parte del área que se rompió en 1932 también se volvió a romper en 1995, pero está esta parte de aquí, que es un segmento de más o menos unos 100
kilómetros de longitud que ha permanecido inactiva por casi 90 años. De hecho, ya este año son 90 años, lo que la hace muy interesante desde el punto de vista de la amenaza sísmica. Entonces, ¿qué queríamos lograr y qué queríamos aprender acerca de esta zona de subducción en particular? Bueno, en primer lugar, queríamos aislar las contribuciones del bloqueo intersísmico de los efectos posísmicos desencadenados por los terremotos del 95 y del 2003. Luego queríamos también ver si había variaciones del bloqueo intersísmico a lo largo de la zona de subducción. También era interesante ver cuál era la distribución relativa de los desplazamientos posísmicos, afterslip y bloqueo intersísmico. Estimar también el déficit de desplazamiento acumulado para poder hacer inferencias acerca del potencial sísmico. Entonces, esto era básicamente lo que queríamos averiguar con este estudio, y particularmente nos interesaba el área que no se ha roto desde al menos 1932, que ya se las había mencionado, porque se encuentra cerca de las costas de Puerto Vallarta y otras infraestructuras turísticas a lo largo de la costa. Ok, entonces veamos ahora los datos, ¿verdad? Nuestros datos venían de sitios GPS que están representados en el mapa ahí con varios símbolos. Entonces pareciera que es una cobertura así muy bonita, pero diferentes sitios estuvieron activos en diferentes momentos, entonces no es tan así, pero se trabaja con lo que se tiene. Entonces los datos eran observaciones diarias de posiciones norte, este y vertical en los sitios GPS, de los cuales teníamos 34 continuos, que son las estrellas, y 28 de campaña, que son los círculos. Y entonces tenemos en rojo los 15 sitios que estaban activos durante el terremoto de 1995, en azul 31 sitios que estaban activos durante el terremoto de 2003, y por último en blanco 29 sitios que se activaron después del terremoto de 2003. Entonces, uno puede extraer mucha información cuando estudia los datos cuidadosamente. Estos gráficos acá muestran los desplazamientos posísmicos. Perdón, ahí están, no sé si ven ahí la pantalla, creo que ahí está. Estos muestran los desplazamientos posísmicos del terremoto de 1995. Entonces acá en este panel grande tenemos solo estaciones de campaña que se colocan así como ven en la foto, ¿verdad? Se toman, se instala, se toman medidas por un par de días y luego nos la llevamos, y esto se hace por lo menos una vez al año, bueno, más o menos, no siempre se puede hacerlo todos los años. Luego acá abajo tenemos unas estaciones continuas o permanentes que corresponden a esta área de más o menos acá, y luego esa es otra estación, pues la tenemos fuera del mapa. Entonces, aclaro que ninguna de estas estaciones se fue así a ahogar al mar, ¿verdad? Si ven la escala, estas son distancias en milímetros, así que este punto de aquí donde está parado el GPS en realidad no va muy lejos, ¿verdad? Sigue estando por ahí, pero la escala está súper exagerada para apreciar los movimientos. El color en esta gráfica nos indica progresión en el tiempo. O sea que vamos de rojo justo después del terremoto y avanzamos en el tiempo hasta el morado, que es justo antes del siguiente terremoto. Entonces, lo primero que notamos es que la mayor parte de estaciones se mueven hacia la trinchera o hacia el mar justo después del terremoto. Y este efecto es más grande mientras más cerca de la costa nos encontramos. Este movimiento está asociado probablemente al afterslip y al rebote viscoelástico del manto. Eventualmente, este movimiento hacia la trinchera se detiene, es más o menos como en 1998, y las estaciones comienzan ahora a alejarse de la trinchera. Y esto es lo que uno espera del encogimiento del continente asociado con el rebloqueo o relocking de la falla, y es particularmente claro cuando uno ve la estación continua Collie, está acá. Entonces, ahora en esta gráfica tenemos ahora lo mismo, pero para el terremoto del 2003. Entonces tenemos los desplazamientos después de este terremoto hasta 2020. En este caso el panel grande tiene las estaciones continuas. Acá abajo están las de campaña. Estas dos estaciones son unas que están así fuera del mapa en esta región, y estas son estaciones continuas que están sobre el volcán Colima, que deberían estar más o menos en esta parte, pero sería un relajo si las pusiéramos ahí también. Entonces, si ponemos atención a las estaciones que tienen algo de rojo, que son las que estaban activas justo después del terremoto, vemos los mismos efectos que se notaron para el terremoto de 1995, pero mucho más pequeños, que es de esperarse ya que el terremoto de 2003 fue de menor magnitud. Pero vemos claramente cómo Collie, aquí está, por ejemplo,
se estaba moviendo hacia la trinchera y luego comienza a regresar después de 2005. Y otra cosa que se ve muy claramente es que después de 2010, que es cuando vamos ya de verde hacia el morado, todas las estaciones se mueven hacia el interior del continente. Entonces podemos apreciar la vasta influencia que los dos terremotos en el área de estudio han tenido sobre los datos, y entonces vemos cómo sus efectos posísmicos sesgan el movimiento a largo plazo de las estaciones. Entonces ahora, ¿cómo se ve esto en las series de tiempo? Veamos la estación continua Colli. Entonces, aquí está donde queda Colli con respecto a las rupturas del terremoto del 95 y del 2003. Entonces, vemos que la serie de tiempo de Colli comienza con su movimiento intersísmico, que es lineal hacia el noreste, que corresponde al segmento verde en esta gráfica. Luego, pues nos toca el terremoto de 1995 y vemos entonces un desplazamiento grande y repentino hacia el suroeste. Y después del terremoto, el movimiento no regresa inmediatamente a ser lineal como antes, sino que aparece un movimiento transitorio, no lineal. Y entonces vemos que en esta parte rosada tenemos ahora la superposición del movimiento intersísmico y los efectos posísmicos del terremoto del 95. Antes de que estos efectos se desvanecieran, nos pasó el terremoto del 2003 y entonces tenemos de nuevo estos grandes desplazamientos debidos al terremoto. Y luego tenemos en la parte azul una superposición de la velocidad intersísmica y de los efectos posísmicos de los dos terremotos. Entonces vemos que la cosa se pone cada vez más complicada. Acá podemos notar que el tamaño de estos efectos depende de la posición del sitio con respecto de las rupturas. Entonces vemos un grupo de estaciones, la mayoría de campañas que estuvieron activas durante los dos terremotos. La anaranjada es Colli, que es la que ya vimos, y está aquí como referencia. Y luego tenemos dos sitios que están cerquita de la costa, que es el rojo y el rosado, donde vemos que los efectos son grandes, es decir, tenemos desplazamientos grandes durante los terremotos, y tenemos los efectos posísmicos también bastante notorios. Y luego dos sitios tierra adentro, que son el azul y el celeste, donde vemos que entonces pues los efectos son bastante más pequeños. Entonces hablemos ahora de los modelos que se trabajaron. La parte de modelado se dividió en dos partes. La primera corresponde al modelado dependiente del tiempo, donde también esto se subdividió en dos etapas. La primera fue el modelado directo de la respuesta viscoelástica del manto. Entonces, en este caso, el manto lo modelamos como un fluido de Maxwell y hicimos pruebas con diferentes valores para la viscosidad. Entonces, habiendo hecho ya este modelo de la respuesta viscoelástica del manto, restamos esta respuesta de las series de tiempo. Entonces, acá están los diferentes valores de viscosidad que utilizamos para el manto, ¿verdad? Que corresponden cada valor a un tiempo de Maxwell o un tiempo de decaimiento de esta respuesta para cada uno de los casos. Y aquí está el modelo 3D de la subducción con el que trabajamos. Entonces, luego de hacer este modelado y de restar esta respuesta de las series de tiempo, pues entonces hicimos un modelado inverso de las series de tiempo ya corregidas. Y con esto estimamos la deformación cosísmica, la deformación posísmica o el afterslip, esto para los dos terremotos, y la deformación intersísmica que corresponde al campo de velocidades. Entonces, ya que teníamos este campo de velocidades, podemos pasar a la segunda etapa que corresponde al modelado estático, donde se tomaron las velocidades y se invirtieron para obtener el bloqueo intersísmico o locking en la interfase de subducción, el déficit de desplazamiento y hacer algunas estimaciones del potencial sísmico. Entonces, ahora voy a mostrarles los resultados de mi modelo preferido, que es el que corresponde a un tiempo de Maxwell de 15 años para el manto. Entonces, estos son los resultados para el terremoto de 1995. Mi solución cosísmica, que es esta que tenemos acá, tiene la mayor parte del desplazamiento concentrado costa afuera, mientras que si vemos el afterslip, que es esto que está acá, vemos que el desplazamiento claramente ha migrado debajo del continente, concentrándose principalmente abajo de la ruptura en la interfase. El momento acumulado del afterslip fue equivalente a 110% del momento cosísmico liberado durante el terremoto, y esto es mucho más grande que el 50% o menos que es considerado típico para las zonas de subducción.
En este panel de acá vemos los desplazamientos cosísmicos horizontales en los diferentes sitios GPS, serían las flechas azules las que nos muestran esto, y podemos notar cómo estos desplazamientos decrecen en magnitud con la distancia respecto de la ruptura, y que estos desplazamientos además apuntan en la dirección de la ruptura. El mayor desplazamiento que se midió fue este que está acá, en esta estación, que fue aproximadamente de 1 metro. En este mismo panel, las flechas magenta muestran los desplazamientos acumulados por el afterslip, que vemos que en general fueron significativamente menores que los desplazamientos cosísmicos, y esto es particularmente cierto en las estaciones que están cercanas a la ruptura. Ahora, en este último panel, lo que tenemos son el campo de desplazamientos acumulados en la superficie debido a la respuesta viscoelástica del manto, que es lo que le restamos a las series de tiempo. Y este patrón que vemos reproduce el patrón clásico en el que las áreas tierra adentro y cerca de la trinchera se mueven una hacia la otra, y este movimiento, digamos, se encuentra justamente encima del borde inferior de la ruptura. Los desplazamientos horizontales sobre el continente vemos que en general apuntan hacia el suroeste, y esto es cierto para la mayor parte del área cubierta por GPS. Entonces podemos notar que hay una similitud en los movimientos asociados con el afterslip y la respuesta viscoelástica del manto, y por eso es que es tan difícil separarlos. También hay subsidencia, que es lo que se ve en azul cerca de la costa, y que está seguida por un levantamiento así muy leve tierra adentro. Ahora, acá están los resultados para el caso del terremoto del 2003, donde entonces vemos que la solución cosísmica aparenta estar delimitada por los bordes de la depresión de Manzanillo, y la mayor parte del desplazamiento se concentra costa afuera. Y acá otra vez el afterslip se concentra sobre todo abajo de la ruptura a lo largo de la interfase, y en este caso el momento acumulado fue por el afterslip fue de 150% del momento cosísmico. Entonces, de nuevo, es bastante grande. Acá están los desplazamientos cosísmicos y el afterslip para este terremoto. Entonces, recuerden los cosísmicos en azul y el afterslip en magenta. Y el mayor desplazamiento cosísmico es este que ocurre acá, en esta estación, y este fue de aproximadamente unos 25 centímetros. Acá podemos notar que tierra adentro, los desplazamientos del afterslip fueron tan grandes o más grandes que los desplazamientos cosísmicos. Entonces, esta es una característica que tuvo este terremoto, y aquí en este panel está la respuesta viscoelástica del manto para este terremoto en particular, que vemos que presenta características muy similares a las del terremoto del 95, pero de magnitud notablemente menor, y como que la respuesta está más concentrada, y esto es de esperarse porque el terremoto era de menor magnitud y el área de ruptura del sismo también era más pequeña. Déjenme mostrarles rápidamente cómo se ajusta el modelo para algunas series de tiempo que vimos con anterioridad. Entonces, como pueden ver, el modelo, que es la línea negra, captura los grandes desplazamientos cosísmicos y algunas de las complejidades de la deformación posísmica, pero también hay áreas que no se ajustan del todo bien. Entonces, vemos que es posible que algunas de las suposiciones que se hicieron al inicio del modelado, pues sobresimplificaron el problema, y quizá el ajuste del modelo pueda mejorarse si estas suposiciones se revisan. Entonces, pues todavía hay trabajo que se puede hacer acá. El otro resultado muy importante de las investigaciones, de las inversiones dependientes del tiempo, son las velocidades intersísmicas en cada sitio GPS, que en este caso pues ya nos saldrían corregidas por los efectos cosísmicos y posísmicos de los terremotos del 95 y del 2003. Entonces, por cada tiempo de Maxwell que evaluamos, se obtuvo un campo de velocidades, y por completitud también calculé uno para los datos sin las correcciones viscoelásticas. Entonces, lo que uno espera es que las velocidades apunten en la dirección opuesta a la trinchera y que sean más pequeñas conforme vamos de la costa hacia el interior del continente. Es decir, que esperamos que las velocidades tengan un gradiente desde la costa hacia el interior. Entonces vamos a notar que este gradiente se hace más grande para tiempos de Maxwell más grandes. Entonces el tiempo de Maxwell está aquí. Entonces, veamos cómo cambian las velocidades. Empezamos con 2.5 años, 4 años, 8 años, 15 años, 25 años, 40 años,
y el caso sin corrección. Vamos a ver de nuevo de regreso, sin corrección, 40 años, 25, 15, 8, 4, 2.5. Una última vez, 2.5 años, 4 años, 8 años, 15, 25, 40 y sin corrección. Entonces, estos campos de velocidades son la base de mis inversiones estáticas para estimar el locking o bloqueo de la falla. Entonces, acá están los resultados para mi modelo preferido, que es cuando dijimos el tiempo de Maxwell era igual a 15 años. Y entonces acá está la distribución del bloqueo en la falla, ¿verdad? Que los valores van desde 0 hasta 1, según pueden ver acá en la escala. Entonces, el resultado más prominente y robusto de este análisis es la evidencia de que hay un bloqueo fuerte de la interfase Rivera-Norteamérica contra un bloqueo débil a moderado de la interfase Cocos-Norteamérica. Entonces, se puede distinguir 3 segmentos. El segmento de Jalisco, que corresponde a la interfase Rivera-Norteamérica a lo largo del estado de Jalisco y costa afuera. El segmento de Michoacán, donde la placa de Cocos subduce bajo Norteamérica a lo largo del estado de Michoacán y costa afuera. Y el segmento de Colima, en donde litosfera oceánica, que seguramente tiene velocidades transicionales entre los movimientos de la placa de Rivera y la de Cocos, está siendo subducida costa afuera del estado de Colima. Entonces podemos observar algunas características. Primero, que el locking en el segmento de Jalisco es bastante uniforme en la dirección del rumbo. Y este segmento está fuertemente bloqueado costa afuera de la costa de Jalisco y luego cambia rápidamente a un bloqueo débil bajo el continente. Los otros 2 segmentos tienen distribuciones más irregulares y vemos que el bloqueo costa afuera y al borde de la costa de Michoacán es moderado y pasa a ser un locking débil bajo el continente de menos del 15%. Pero este bloqueo débil aquí en profundidad cambia abruptamente a bloqueo fuerte en la mayor parte del segmento de Colima. Hicimos unos tests de resolución y de aquí vemos que estas estimaciones que tenemos acá son menos confiables en el extremo sureste del segmento de Michoacán, porque en esta área solo teníamos 2 estaciones y las 2 estaban muy cerca de la costa para restringir el modelo. También los modelos no resuelven muy bien el locking por encima de los 5 kilómetros de profundidad. Dicho esto, el locking parece disminuir con la profundidad, con promedios de un 90% para los primeros 10 kilómetros y esto luego baja a 70% entre unos 10 y a 25 kilómetros de profundidad y luego baja a un promedio de 40% o menos debajo de profundidades de 25 kilómetros. Ahora veamos cómo encaja todo esto. Acá están los terremotos recientes, aquí están sus aftersleeps y vemos que las áreas de ruptura y afterslip coinciden en gran parte con las áreas de locking moderado a fuerte. Este segmento de acá, que es el que ha estado inactivo por 90 años, tiene bloqueo fuerte. Y bueno, es importante mencionar que en muchas zonas de subducción se han detectado enjambres de terremotos muy pequeños de baja frecuencia, que se les llama tremors, y ocurren en profundidad en la interfase. Y son posiblemente la última transición para pasar hacia la zona donde hay deslizamiento asísmico. Entonces acá también se ha encontrado una banda de tremor que se traslada parcialmente con las áreas de afterslip y parece tener una brecha acá en esta región que es como tierra adentro del borde de la depresión de Manzanillo. Entonces uno puede notar que hay una coincidencia aparente de los bordes de las rupturas de las áreas de afterslip también y de este agujero en los tremos. Y debido a esto se ha sugerido que la depresión de Manzanillo puede ser la expresión continental de algún tipo de barrera mecánica para la propagación de las rupturas en la dirección del rumbo. Si esto fuera cierto, esto limitaría la extensión de las rupturas posibles, pero esto es una pregunta abierta, realmente no lo sabemos. Ahora, acá en esta gráfica hay una traducción del bloqueo o locking
en términos del déficit de tasa de deformación, y esto se hace escalando la convergencia de la placa con el coeficiente de Locking. Entonces, como podemos ver, los déficits de tasa de deformación varían de unos 10 a 60 milímetros para para todo el área, y esto es suficiente para generar terremotos de magnitud 7 o más grandes al menos una vez al año. Si consideramos ahora solo el segmento costa afuera y debajo de la costa de Jalisco, el promedio del déficit es de 20 milímetros por año, más o menos. Y esto significa que aproximadamente 1.8 metros de desplazamiento se han acumulado ahí desde 1932. Y entonces acá una ruptura de unos 125 metros de largo con un área de entre unos 15.000 y 16.000 kilómetros cuadrados podría producir un terremoto de magnitud 8. Entonces acá la amenaza de terremotos es significativa y debe ser considerada para la gestión de riesgo y planes de reducción de desastres. Ahora, muy rápidamente veamos cómo se compara la zona de subducción en el segmento Jalisco-Colima con los segmentos de Guerrero y Oaxaca que están inmediatamente al sureste de mi área de estudio. Entonces, primero quiero concentrarme en Guerrero y Oaxaca, donde vemos los terremotos acá en azul, los puntitos negros son la ubicación del tremor, pero también hay unas áreas verdes entre el tremor y los terremotos, y estas áreas verdes corresponden a los slow slip events o terremotos lentos, en los que el desplazamiento en la falla ocurre muy lentamente en escalas de días a años. Entonces, a veces son repetitivos y están frecuentemente asociados al tremor. Son fenómenos asísmicos, o sea que nosotros no los sentimos, pero sí pueden ser detectados por estaciones de GPS continuas. Entonces, si vemos el segmento de Jalisco, no hay áreas verdes, o sea que no tenemos terremotos lentos, y podemos notar que la banda del tremor se acerca a la zona sismogénica conforme avanzamos hacia el noroeste. Una diferencia notable del segmento de Jalisco-Colima respecto de sus vecinos es el buzamiento más empinado de la interfase, como se puede ver por las curvas de nivel de la subducción, y que entonces en Jalisco pues es más empinada. Eso lo podemos ver aquí en estos perfiles comparados con el caso de Guerrero y Oaxaca, donde la subducción es prácticamente plana. Entonces, acá hay un resumen de lo que pasa en Guerrero y Oaxaca, donde pues, aquí en rojo tenemos los terremotos, en azul tenemos los terremotos lentos, en negro tenemos el tremor, en verde el afterslip, ¿verdad? Y entonces aquí en esta área tendríamos ya bastante más empinada la parte que corresponde a Jalisco, y aquí abajo están los hallazgos que tenemos en nuestro trabajo para el caso de Jalisco. Entonces, hagamos una comparación rápida. Oaxaca y Guerrero tienen subducción casi plana, a diferencia de Jalisco-Colima. La zona sismogénica aparenta ser más estrecha en los segmentos de Oaxaca y Guerrero. En los tres segmentos se ha observado afterslip de gran magnitud con liberación de momento, ya sea del mismo orden o incluso mayor que el de los terremotos. Y en los tres segmentos también se ha observado tremor. Sin embargo, la separación de la banda de tremor respecto de la zona sismogénica varía y parece estar correlacionada con el tamaño de los terremotos lentos, que en Oaxaca y en Guerrero han sido observados, pero no tenemos ninguna evidencia concluyente de que ocurran en el segmento de Jalisco-Colima. Entonces, es una de dos: o no ocurren o su amplitud es demasiado pequeña para ser detectados por la red de GPS que se encuentra actualmente ahí, pero esto sigue siendo una pregunta abierta. Además, los terremotos lentos parecen ser más superficiales en Guerrero, y esto hace que posiblemente se traslapen un poco con su zona sismogénica y que eso contribuye a liberar parte de la deformación elástica superficial que se acumula en este segmento. Entonces, ya para terminar, tenemos acá algunos puntos importantes, así para que sea esto lo que recordemos de la charla, ¿verdad? Primero, que los principales mecanismos para la liberación de deformación elástica acumulada en esta área parecen ser el desplazamiento cosísmico y el afterslip. Acá los terremotos desencadenan un afterslip inusualmente grande y que se concentra abajo del área de ruptura. Nuestro modelo preferido para esta región utiliza una viscosidad para el manto de 2 por 10 a la 19 pascales por segundo, y este valor es consistente con resultados de estudios previos y en diferentes zonas de subducción. La interfase de subducción de Jalisco-Colima
tiene un promedio de bloqueo intersísmico de un 70%, pero no está distribuido de manera uniforme. Y es notoria que hay una transición de bloqueo fuerte de la interfase Ribera-Norteamérica, que luego se transforma en un bloqueo de débil a moderado en la interfase Cocos-Norteamérica. Las áreas de ruptura y de afterslip de los terremotos de 1995 y de 2003 coinciden con un locking, con regiones que tienen locking fuerte o moderado en la interfase de subducción. En general, el déficit de tasa de desplazamiento promedio que se observa en esta zona de subducción es suficiente para generar terremotos de magnitud 7 o mayores al menos una vez por siglo en esta área. Y particularmente el segmento que ha estado inactivo desde 1932, que dijimos que medía unos 125 kilómetros de longitud y que se encuentra al noroeste. Recordemos que ha estado inactivo desde 1932 por lo menos, o sea, esto es al menos 90 años. Este segmento ha acumulado suficiente deformación elástica como para producir un terremoto de magnitud 8. Y por último, es posible que el gran tamaño del afterslip combinado con la geometría de la interfase de subducción en este segmento sean la causa de que acá no hayamos registrado todavía terremotos lentos. Con esto termino y pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Hoy yo estaba bien picada porque muy poco sé de este tema, pero me gustó cómo introdujiste, porque ya empecé a entender un poco y tenía una pregunta, pero creo que la contestaste en tus últimas. Iba a preguntar si había una relación entre los movimientos lentos sísmicos lentos y la intensidad del locking, pero lo dijiste, ¿no? Porque es donde se está acumulando más el locking, allá al noreste de Jalisco, noroeste, es donde hubo menos sismos lentos, según una imagen que vi, creo, ¿verdad? Sí, o sea, lo podemos pensar como que el locking lo que te está diciendo es en qué porcentaje la interfase no se mueve, ¿verdad? Entonces te está acumulando y te está acumulando esta energía sísmica. Entonces era lo que te decía el presupuesto, ¿verdad? Tenemos muchas formas de gastárnoslas. Entonces las áreas que tienen terremotos lentos, pues en esos pedazos donde ocurren los terremotos lentos se están gastando parte de esta energía en estos movimientos. Entonces, digamos que eso te deja menos para gastarte en otras cosas, pero luego entonces entras a otra discusión, ¿verdad? Los terremotos lentos ocurren donde mismo que los terremotos o no. Entonces, digamos que era cabal lo que estaba diciendo cuando estábamos comparando las diferentes áreas, ¿verdad? Que muchas veces, casi siempre vas a encontrar, ¿verdad? Que está el área sismogénica, que es donde están los terremotos, luego aquí siguen los terremotos lentos y otras cosillas, y luego el tremor, ¿verdad? Y después, pues ya nada, ahora ya tenés el deslizamiento. Pero no necesariamente es cierto que no hay traslape entre la parte de los terremotos, o sea, en la zona sismogénica y la parte de los terremotos lentos. Y eso es un área muy activa de investigación, ¿verdad? Porque es entonces qué características friccionales son las que controlan este tipo de cosas. Entonces, donde tienes algún traslape, que eso sí no va a ser completo, ¿verdad? Sino que va a ser así como que las orillitas, ¿verdad? Si tienes algún traslape, entonces es posible que los terremotos lentos te estén ayudando a gastarte la energía de los terremotos y entonces eso te ayude a delimitar un poco la magnitud, o si no la magnitud, la frecuencia, ¿verdad? Entonces, de los terremotos que vas a tener. Entonces, esto es así como que parte de lo que todo el mundo está todavía tratando de encontrar y de determinar, porque es o los terremotos lentos lo que hacen es que te dicen, aquí no pasarán los terremotos porque aquí vivimos nosotros, o bien lo que te dicen es, bueno, aquí compartimos un poquito la cosa y entonces nosotros nos gastamos una parte y ellos se gastan la otra, ¿verdad? Más o menos así es la idea. Ok, y entonces ahí puede ser que el terremoto sea menos desastroso. Algo así de correlación en mi cabeza con tu explicación. Es que depende, porque tienes dos opciones, como o tienes terremotos, digamos, que te ocurren quizá con un poco más de frecuencia y menos grandes,
pero si la frecuencia no es muy alta, entonces te da más tiempo a acumular la energía de todos modos. Entonces, digamos que te ocurren, digamos, de que tienen un periodo de retorno que es más grande, pero tienes magnitudes más grandes. Entonces, todas estas cosas pueden pasar. Y la otra cosa que también es un campo muy activo de estudio es la cuestión de cómo cambia el campo de esfuerzos en la región, ¿verdad? Entonces, si tú tienes distintos fenómenos que te están moviendo trozos ahí en la interfase de la falla, puede ser que un movimiento que se gastó la energía aquí de este lado te aumente el campo de estrés por aquí y te lo disminuya por acá. Entonces hay que ver cómo interactúan las distintas zonas y los distintos fenómenos para ya sea crearte unas cosas que se llaman zonas de sombra, que es donde entonces los esfuerzos bajaron y entonces hay que tomarse el tiempo de reacumularlos, mientras que en otras como que aceleraste el relojito porque le aumentaste los esfuerzos que se están concentrando. Entonces es súper interesante. Yo no sabía nada de esto cuando empecé a estudiar y yo así como, ¡oh, Dios mío, eso se complica y se complica cada vez más. Pero... Beatriz, muchas gracias, qué bonito, me gusta cómo explicas. Gracias por transmitir esa emoción que tienes acerca de tu tema. Y no sé si tengamos por ahí algunas preguntas o comentarios en Facebook, Liz. O... Ya te digo, Beatriz, te felicito, excelente tema y me encanta tu facilidad de palabra y tu dominio del tema. Así que lo que acabas de comentar, que al inicio no sabías, no entendías nada, no se te nota, porque se te ve una seguridad y un dominio del tema espectacular. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Antes de leer un comentario que está por allí en el Facebook, me gustaría, siempre en este seminario de tesis, nos gusta que los ponentes nos den una breve reseña, una breve referencia de lo que está detrás de lo técnico, de cómo motivarías a otras personas para hacer un posgrado. Hay un aprendizaje técnico, sin duda. Hay un tiempo invertido, hay un sacrificio, horas hombres, horas familia. Oye, creo que se le fue la electricidad. ¿A mí? Ah, nos congelamos No, todos. Ok, perfecto. No, Es que ya me dejó de pitar el cuento ese, o sea, que quiere decir que ya tengo electricidad. es que te quedaste congelada y no sé si fue mi internet. Bueno, entonces a donde quiero ir es, detrás de todo este contexto de lo técnico, además que tu tema se ve súper interesante, involucraste además varias disciplinas porque hiciste modelado, hiciste interpretación, manejaste datos históricos. Eh, ¿Qué hay de la parte un poco más de esas habilidades blandas, de ese aprendizaje como profesional? ¿Y qué consejo le darías a las personas que quizás están con duda de hacer un posgrado, con duda de buscar opciones de financiamiento o de motivarse a continuar un estudio a nivel superior? Mira, hay diversidad de casos, ¿no? Tienes la gente que va corriendo, ¿verdad? Y entonces sacan el pregrado y luego van directo a la maestría y luego directo a los doctorados. Y yo era una que quería ir corriendo y no me salió. Entonces, digamos que hay distintas situaciones que se te pueden presentar, ¿verdad? Entonces, todo depende, creo que de lo que uno quiere, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta la academia, pero si a uno eso es lo que le gusta y uno lo que quiere es como seguir aprendiendo, investigando y profundizando, pues tomar el tiempo que tenga que tomar, ¿verdad? Pero si es lo tuyo, de verdad, la recompensa es invaluable. Yo hice mi pregrado en física, o sea, yo en lo que menos estaba pensando era en nada. O sea, yo era física, ¿verdad? Y entonces así como que, bueno, que la física de partículas, que la física experimental, que física nuclear, que lo que se te ocurra. Y habían unos cursitos ahí como para medio ver qué onda con las cosas geo. Ahora había una ramita ahí de geofísica que se podía probar y ahí va a probar porque yo tenía que probarlo todo. Entonces fui a ver qué estaba pasando ahí. Y bueno, fue la primera vez en la vida que yo hice trabajo de campo, era una cosa muy distinta, no eran estos temas, era prospección geofísica, nada que ver, ¿verdad? Quizá aquí hay mucha gente que sí eso es lo que hace, pero al final no fue donde terminé.
Pero yo me recuerdo que cuando estaba en el campo pasé, va de quejarme y va de alegar que sí, que el sol, que sí, que el no sé qué, que sí, que el no sé cuánto, si yo en mi vida había hecho tal cosa. Pero yo ya vi que yo me quejo por todo, o sea, no era algo especial que me estuviera quejando por ese asunto. Y los mosquitos y no sé qué, todo. Pero entonces luego, ahí estaba yo terca, ¿verdad? Y entonces cuando me hacía la pregunta, con todo lo que te quejaste y todo lo que alegaste y lo que sea, ¿lo volverías a hacer? Sí, o sea, no me lo pensaría ni dos veces. Entonces, cuando uno se responde ese tipo de preguntas que te dan a entender que sí, por ahí es la cosa, yo creo que hay que agarrarse de eso, ¿verdad? Porque eso es como el drive y lo que te va a empujar a través de las dificultades que hay. Entonces, resultó que de esas escuelas de verano de geofísica que se hacían en Centroamérica de parte de los franceses, paré en Francia estudiando esa geofísica. Y entonces me regresé a Guatemala porque dice que íbamos a seguir en unos programas de doctorado que eran para los centroamericanos con los franceses y entonces yo me tenía que esperar que salieran otros dos centroamericanos que ya estaban enrolados, pero apareció Sarkozy y entonces se acabaron los dineros de las cooperaciones y no sé qué más cosas y yo me quedé flotando. Y entonces pasé aquí en Guatemala haciendo cualquier cantidad de cosas menos geofísica, o sea, geofísica hice muy poca. Y bueno, llegó un momento que dije, no, si ya se vio que yo el doctorado no lo voy a hacer nunca en la vida. O sea, llegó un momento que yo dije, es que no tengo ni el tiempo ni las conexiones a estas alturas para estarlo buscando y rájatelas que no. Resultó que por pequeñas cosas que estaba haciendo con otro grupo de franceses, que al final todo se fue conectando, ¿verdad? Y conocí unas gentes y me pidieron, mira, en esta reunión podrías tú exponer nuestro trabajo porque nosotros no podemos ir a Guatemala, nos harías el favor porque tú participaste en este pedacito. Y yo, mucha, pero yo no entiendo nada de lo que ustedes hicieron, o sea, ¿cómo voy a exponer eso? Pues pasábamos noches enteras ellos explicándome lo que habían hecho para que yo lo pudiera exponer al otro día en esta cosa. Y entonces ahí conocí a mi asesor, o sea, las vueltas, ¿verdad? Conocí a mi asesor, que era de Estados Unidos, pero no le hice mucho caso porque yo estaba persiguiendo a los franceses, porque según yo ahí seguía la cuestión, ¿no? No salió con los franceses y a los años me salió con el gringo, que era el que resultó ser mi asesor en un área totalmente distinta, pero yo decía, no, pero igual a mí esto de la geofísica, sea de este tipo o del otro, es lo que me gusta. No tenía ni idea de qué iba a ser. O sea, y entonces ahí fue donde empecé a ver ya más en serio el mundo geo, más allá de lo que yo había visto. Y dije, era un monstruo y que había tantísimo que aprender. Entonces yo creo que si uno mantiene, a estas alturas yo ya tenía 35 años, ¿verdad? Y me tardé 5 años en terminar el doctorado. O sea, terminé ya más de 40 años el doctorado. ¿Y qué? Pues me aguantó, ¿verdad? O sea, todos mis compañeros eran más jóvenes y pues era el sereno, a mí qué me importa, aquí está. Y y bueno, ahora entonces te das cuenta que si te queda siempre esa emoción por aprender y seguir, entonces hay que darle porque al final se puede lograr, ¿verdad? Hay oportunidades si uno está con los ojos abiertos y uno trata de que cuando detecta una persona que podría ayudarte a seguir caminando, pues te vas detrás de ella y vas viendo cómo le haces, ¿verdad? Quitarse esa timidez, que eso es algo que uno, incluso tal vez uno como latinoamericano no muy lo entrenan para andar persiguiendo las cosas, ¿verdad? Uno es así medio tímido, medio chiquito, que yo no sé qué es lo que uno cree, pero entonces esa es una de esas habilidades que uno tiene que adquirir, ¿verdad? Es decir, a mí qué me importa, yo igual le voy a preguntar, voy a tratar, voy a ver si tiene oportunidad, me voy a ir a presentar, que no sé qué vergüenza, me voy a ir a parar ahí con ese señor o esa señora que se ve que es muy famoso y yo no soy nadie, pues no importa si todos empezaron siendo nadie, entonces hay que tratar de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás va cayendo. Entonces yo eso es lo que le diría a la gente. Beatriz, me encanta, inspiradora, motivadora, tu historia está espectacular. Mira, y mientras tú hablabas, se sumaron muchos comentarios, así que vamos a ver, ya te llegó la electricidad para que no nos vamos a Ya, sí, quedar a medias. ya no tengo miedo. Muy bien, mira, por aquí Karine Terán te deja saludos, te dice muchas gracias, doctora Beatriz, muy interesante el tema. Iván Granados dice, maravillosa charla. Entre tarde la transmisión. Iván, lo puedes ver nuevamente acá en Facebook y luego lo subimos a nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar otra variedad de temas también. Pregunta, ¿hay un paper sobre este trabajo?
¿Cuál sería la cantidad ideal de estaciones GPS para disminuir la incertidumbre o mejorar la resolución? Uy, eso es bien difícil de estimar. Uno diría, si nos sobrara la plata, así, pongan en todas partes y tantas como se pueda, María. De ahí pueden ver que Japón está instrumentado así ridículamente, o sea, o California, por ejemplo. Entonces ahí, aquí sí aplica el mientras más, mejor, porque entonces eso te permite ver un montón de detallitos que no se notan cuando están muy distanciadas. Entonces, realmente una cantidad ideal es difícil, depende de tu región, depende de qué tan complejas sean las interacciones de las fallas de tu región, porque mientras más compleja es, más se necesita que haya, por ejemplo, si tienes fallas continentales, que tengas estaciones en los dos lados de la falla y también cerquita de las fallas y lejos de las fallas para ver el campo cercano y el campo lejano. Entonces, de verdad no te puedo dar un número, pero muchas veces lo que hace la gente es utilizar los test de resolución que uno hace a posteriori para ver qué tan buena resolución tiene la red de uno los podría hacer a priori con supuestas localizaciones de GPS para ver así más o menos cuál medio le resuelve lo que uno cree que quiere ver. Entonces esas son maneras como de pensar en los mínimos, ¿verdad? Pero uno debería tratar de empezar en el mínimo, pero apostarle a que le vaya mejor, ¿verdad? Y a ir aumentando entonces la cobertura de GPS. Y ahora, además, está el INSAR. O sea, está la interferometría de imágenes de satélite, que esa, pues tal vez si uno tiene estaciones de GPS continuas, entonces la cobertura temporal es mejor en GPS, pero la cobertura espacial es mejor en INSAR. Entonces, como que combinar las ventajas de los dos sets de datos es lo que en muchos lugares se está haciendo. Entonces, ese sería como un paso más que se podría tomar. Muy bien. Como Iván entró un poquito tarde, si no me equivoco, tú al inicio comentaste que había sacado publicación de esto, ¿verdad? ¿Te Sí, son pudieras dos recomendar? papers. No los puedo pegar en Facebook así nomás. O sea, el link libre no lo puedo poner en Facebook, lo puedo dar aquí, o en el chat de Geolatinas también los podría poner, Pero pero con tu título lo puedo ubicar de repente. si no lo ¿Dónde lo ubican, publicaste? es Geophysical Journal International. Lo que sí puede hacer es poner el link, el que no es totalmente libre, porque hay gente que sí tiene acceso, Ujú. ponerlo allí en la parte ni En el yo tengo chat. acceso, imagínense, en la parte de Facebook, en la publicación de Facebook de Live, y si no, también en ResearchGate me lo pueden pedir y ahí sí ya se los mando. Entonces, esa es otra Por ruta. allí la pueden contactar, es una Ajá. buena acción. Muy bien, entonces ya sabes, Iván, por allí lo puedes contactar a la doctora. Patricia Ortiz Gómez dice, muchas felicidades por la conferencia, muy buena exposición y te felicito. Es gratificante ver a personas tan jóvenes, brillantes y bien preparadas. Te No estoy pusiste. tan joven. Ay, no, te ves joven. Además tienes una actitud que te hace ver más joven todavía. Neto López, ya el último comentario creo que está por acá, dice, ¿has trabajado algún modelo donde correlacionen estos sismos lentos con los terremotos y así estimar los tiempos de recurrencia? Paréntesis, dice, modificados por la liberación de energía de sismos lentos, de al menos los sismos de mayor magnitud. ¿Podría ser esto de ayuda para estimar alguna probabilidad de ocurrencia de sismo? Excelente presentación. Ok, yo imagino que quien está preguntando esto trabaja en Probabilistic Hazard Seismic Analysis. Siempre se me olvida el orden de las letritas, es de PHSA o algo así. Eh, entonces, si trabajan en esto, ahí es donde viene todo este análisis probabilístico con los periodos de retorno y todo esto, ¿verdad? Pero esos hasta el momento, hasta donde yo sé y que me fui a meter así de puro metiche a una conferencia donde hablaban de eso recientemente, creo que no han incorporado todavía todas estas cuestiones que han salido más bien de la geodesia, ¿verdad? Porque estos sismos lentos, hasta que el GPS no agarró forma, no se sabía que existían porque no se detectan en los sismógrafos. Entonces,
digamos que estas cosas todavía no se han incorporado en estos modelos para este análisis probabilístico, pero creo que hay gente muy preocupada por empezar a incorporarlo. No tengo ni idea de cómo le harían, francamente. Yo no lo he hecho normalmente. Lo que hace la gente que está trabajando en sismos lentos, yo como trabajé en Jalisco, no hay de esos, ¿verdad? Y lo que hago en Guatemala tampoco tenemos de esos, entonces no he tenido la ocasión de jugar con ellos, pero son muy interesantes. Eh, Básicamente lo que analizan es esta cuestión de la distribución del acoplamiento, del locking, del bloqueo, y comparan con dónde es que ocurren estos terremotos lentos. Y aquí se complica la cosa, ¿verdad? Porque uno dice intersísmico entre un sismo y el otro, pero ahora tengo estos sismos lentos también, entonces puedo tener entre el terremoto grande y el terremoto lento, y luego entre el terremoto lento y el siguiente terremoto grande. O sea, te empiezan a ver un montón de inters ahí de por medio, pero eso es lo que hacen, y hay varios estudios que se han hecho justamente de este tipo en la región de Guerrero y Oaxaca, justamente, porque además ahí tienen sismos lentos muy interesantes, son particularmente grandes comparados con los que uno observa en todos los lugares en otros lugares del mundo. Y entonces han tenido varios que hasta creen que han sido más bien precursores de otros terremotos, o sea que quizá haya alguna relación aparentemente causal, aunque uno no puede realmente decirlo a ciencia cierta, pero que podría ser que el sismo lento fue el que desencadenó quizá el terremoto X de por aquí. Entonces creo que en eso, para ver cómo es que uno puede pensar en términos del presupuesto de energía que hay, pues sirven todas estas investigaciones que han trabajado en Guerrero y Oaxaca, por ejemplo, si estamos hablando del caso México en particular, pero ya incorporado en el Probabilistic Hazard Seismic Analysis, o como se diga, creo que todavía no se hace, o eso fue lo que yo escuché recientemente, que lo quieren incorporar, pero que todavía no se ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un último comentario aquí, no sé si es que se hizo una plática allá en Guatemala, pero la persona te deja felicitaciones por la charla y dice, quería consultar si el tema que se expuso en Guatemala y si se puede tener acceso. Pues, a ver, yo esto ya lo expuse en Guatemala una vez, pero es lo mismo. De hecho, aquí ya me sale mejor porque ya tengo más práctica que cuando lo hice en Guatemala. Aparte que cuando es público como más técnico, uno ya me explica un montón de cosas. Pero ahora sí es sobre el tema relacionado con Guatemala, que entonces aquí yo en Guatemala estoy haciendo INSAR y todavía vamos a medias. Sí tengo hay una charla que creo que está en YouTube de la Asociación Guatemalteca de Física. Entonces, si buscan en YouTube el canal de la Asociación Guatemalteca de Física, deben tener una charla reciente de abril, una charla con fecha de abril, donde ahí hablo de lo que estoy haciendo en Guatemala, si eso es lo que están preguntando. Bueno, y cualquier cosa, pues también podemos Si no, pues consultar me ahí en las escriben redes. y me encuentran y ya. Perfecto. Bueno, Beatriz, por acá ya completamos los comentarios. Muchas gracias. Todas las personas que están viendo o que entraron tarde pueden ver el video que queda grabado allí en la página del Facebook y luego en el transcurso de la próxima semana lo subimos al canal del YouTube, donde podrán encontrar también los geoseminarios de las temporadas anteriores. Muchas gracias, Beatriz. Excelente tema. Cristi. Gracias. Sí, muchas gracias. Veo que llegó un mensajito más en Facebook de Elena de Lorriaga. Dice, ¿los sismos lentos están relacionados con la reptación observada en algunos sitios? Por creptación, asumo que es CRIP lo que mencionan. Se consideran como distintos. Aquí hay dificultades en las definiciones y créanme que es normal porque hay mucha discusión acerca de qué es qué, o sea, qué son esos benditos sismos lentos. Entonces sí es como que ocurriera una especie como una especie de CRIP o creptación, pero digamos que se mueve como se movería un sismo, pero bien despacito. Entonces, en lugar de ser si uno ve una serie de tiempo, en lugar de ser una grada,
porque la grada ocurre muy rápido, ¿verdad? Entonces no te da tiempo de registrar todo lo que pasó. Y aquí en este eje tienes el tiempo, entonces la cosa va así y va moviéndose, después comienza a irse para acá, despacito. Y si es esos repetitivos, parece una sierrita, donde entonces va pasando a lo largo del tiempo. Entonces, se parece al creep en el sentido de que es asísmico, pero se desplaza como en la misma dirección y con el mismo tipo de movimiento que lo hacen los terremotos, mientras que cuando uno piensa en el creep en las fallas, uno está pensando en regiones que normalmente no se bloquean, sino que están simplemente deslizándose y deslizándose, mientras que esta cuestión de los sismos lentos uno normalmente la asocia a regiones de la falla donde sí ocurre bloqueo y entonces sí hay una zona sismogénica que está acumulando deformación y que parte de esa deformación, quizá a mayor profundidad o incluso en parte de la zona sismogénica, está siendo liberada por estos sismos lentos. Pero sí se parece, o sea, si uno no los conoce así o no los ha visto mucho, pues suena a lo mismo, ¿verdad? Pero el creep uno normalmente dice, aquí hay creep y aquí hay terremotos. Entonces, si aquí lo que hay es creep, aquí no está ocurriendo un bloqueo o si ocurre es como parcial, ¿verdad? No es tan así, mientras que aquí sí ocurren los terremotos y por aquí abajo los sismos lentos que no le tocan a este lado del clip, sino que solo a este lado de la falla. No sé si me explico, pero sí hay mucho que leer al respecto. Yo todavía, a mí esos sismos lentos, a pesar de que me enteré que existían hace no muchos años, todavía me tienen así como, ¿qué diablos? ¿Va? Pasé toda la vida sin saber que existían. Y son descubrimiento de los 2000. O sea, eso no tiene mucho tiempo. Ahora, eso no sabíamos que esas cosas existían hasta muy recientemente, porque se pusieron todas estas estaciones de GPS y entonces ahí se vio que ocurrían estos movimientos. Pues entonces todavía hay mucho que estudiar, más temas de tesis. Apúntenle bien. Y mientras más se refinan los instrumentos, más cosas raras aparecen que uno no podía ver antes. Entonces hay muchísimo. Beatriz, por aquí, bueno, una última pregunta que me hizo un cuate por WhatsApp que está viendo tu presentación. Me puso, ¿cuál crees que sea el factor que más determine la ocurrencia de sismos lentos en la trinchera? Hablando de sismos lentos. Dice, ¿es la geometría de la placa, las características físicas de la placa, la dirección de los vectores de esfuerzos? Tengo esa duda, pero creo que esa duda la tiene en sí toda la comunidad sismológica, me puso. Sí, o sea, imagínate, los sismos lentos no son mi tema, pero me toca saber que existen y que ahí están. Pero creo que la mayor discusión está en si son las propiedades, en que tiene que tener que ver algo con las propiedades friccionales en la interfase. Y esas propiedades friccionales están controladas por la temperatura, por los materiales, por un montón de cosas. Y sí, probablemente tendrá alguna influencia también el ángulo de las fallas, ¿verdad? O sea, eso también quizá tenga algo que ver en el asunto. Pero creo que sobre todo está en la historia esta de cómo es que podemos nosotros entender a ciencia cierta cuáles son las propiedades friccionales que hay en la interfase. Entonces es un lío porque hay quienes han observado que entonces hay donde ocurre el afterslip, por ejemplo, no ocurren los sismos lentos. Y que entonces es como que las propiedades friccionales del afterslip excluyen los sismos lentos. Pero luego te vas a otra zona de subducción y no. Ahí en la otra zona de subducción sí se ocurren en los mismos lugares. Entonces, no, entonces las propiedades friccionales tal vez no son necesariamente excluyentes. Entonces, todavía hay mucho que refinar en eso de las propiedades friccionales para ver entonces qué fenómenos permiten y promueven y qué fenómenos no. Yo creo que ahí está la clave y todavía hay muchísimo que escarbar en esa parte. Sí, muchas gracias. Pues otro tema de tesis ahí. Varios. Pues vamos a cerrar nuestro geoseminario de hoy. Te agradecemos mucho, Beatriz. Muchas gracias por traer tu carisma a este geoseminario y todos tus conocimientos. Fue muy interesante y también la gente creo que lo disfrutó. Hubo muchas preguntas. Y bueno, Geoseminarios de Geolatinas te otorga el presente reconocimiento
a ti, Ana Beatriz Cosenza Muralles, por haber participado como ponente con el tema Estudio del ciclo sísmico del segmento de Jalisco-Colima de la zona de subducción de México a partir del modelado de datos de GPS de 1993 al 2020, llevado a cabo el día 27 de mayo de 2022, como parte de la iniciativa de educación y divulgación de Geolatinas. Agradecemos mucho tu participación y bueno, esperamos verte de nuevo aquí con un tema de allá de Guatemala, como estábamos platicando al inicio. Y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí especialmente en YouTube, donde tenemos todos los geoseminarios que hemos tenido durante estos 2 años ya de la iniciativa, para que vayan, los chequen, están muy interesantes y ahí también va a estar el de la doctora Beatriz. Y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.